Bueno, iniciamos el análisis de hoy. Tenemos Cuentos desde el Nuevo Mundo. Es una antología de cómic, son 3 relatos distópicos, ¿no? Que usan cosas muy de todos los días para hablar de, bueno, de inquietudes de ahora. Sí, exacto. Temas como la relación con las mascotas, la memoria, hasta la idea de vender gente como si fueran marcas. Cosas potentes. Sí, sí. Vamos directo al primer punto entonces, la cohesión temática. A ver, las 3 historias están ahí. A Dog's Life, con lo de la casita de perro de $50,000. Uf, sí. Luego Happy Ending, que es esa tensión laboral, personal, todo explotando en una partida de bolos. Y The Simple Man, ya más distópico, ¿no? Con esto de las marcas genéricas para todo, hasta personas. Tal cual. Y se nota que hay un tema, ¿no? O sea, como que todas exploran miedos sociales, éticos, pero desde lo cotidiano, con humor negro, con sátira. Exacto. La propuesta parece ser usar estas fábulas visuales, digamos, para preguntarnos por el precio de la vida moderna. ¿Qué valoramos realmente? Pero ahí está el detalle, ¿no? Creo que esa conexión temática, aunque existe, podría ser más explícita, más fuerte, para que la antología entera funcione como un comentario, como un golpe más unificado sobre la modernidad. Entiendo. O sea, que ahora mismo se sienten un poco como piezas separadas, interesantes, pero no necesariamente como un argumento único y potente sobre ese nuevo mundo que promete el título. Justo. A ver, la debilidad, si querés llamarla así, es que cada relato toca un miedo específico. El valor que le damos a las mascotas, las presiones del trabajo, la deshumanización del mercado. Pero al conjunto le falta quizás un hilo conductor más evidente. Como una pregunta central que las amarre más allá de ser 3 distopías o sátiras. Exacto. Podría sentirse más como una colección interesante que como una visión realmente articulada y poderosa. Vale. ¿Y qué sugerirías para reforzar eso? ¿Cómo hacer más visible ese hilo? Pues se me ocurren varias cosas, ¿eh? No tiene que ser algo súper obvio. Podría ser algo como un breve prólogo o epílogo, 1 o 2 páginas, quizás solo arte conceptual o un texto muy corto. Algo que plantee la pregunta central. Tipo, ¿qué valoramos realmente en este nuevo mundo? O algo así. Justamente. O incluso meter pequeñas referencias cruzadas entre las historias. Algo sutil. ¿Cómo qué? Imagínate, un personaje de Happy Ending está en el bar y en la tele del fondo se ve un anuncio de The Simple Man. Ah, claro. O un elemento visual que se repita, quijas. Sí, sí. O hasta en el diseño nepodial mismo. Usar elementos gráficos recurrentes, no sé, un estilo visual que tenga una identidad común fuerte, aunque cada historia tenga su propia onda. Entiendo. Detalles que tejan esa conexión sin tener que explicarla con palabras, que el lector sienta que está explorando distintas caras de la misma moneda. Exacto. Que sienta que es un viaje curado, no solo una muestra de trabajos distintos. Vale, me parece un buen punto. Pasemos al segundo. La profundidad de la crítica social. Creo que aquí el material acierta bastante, ¿no? Sí, totalmente. Conecta con ansiedades muy de ahora, la mercantilización llevada al extremo en The Simple Man, la forma en que proyectamos cosas en las mascotas en A Dog's Life, las presiones por el éxito en Happy Ending. Y el uso del humor negro, la sátira, funciona. Parte de situaciones casi reconocibles. Y eso te engancha porque ves un reflejo, aunque sea exagerado, de cosas que, bueno, que están ahí afuera. Sí, te hace pensar. Pero, a ver, ¿ves alguna forma de llevar esa crítica un paso más allá? Pues creo que sí. A ver, la crítica es clara, es relevante, pero quizás la exploración de las consecuencias a largo plazo o de posibles respuestas a esas tendencias distópicas podría ser más profunda. O sea que se quedan un poco en la presentación satírica del problema. Exacto. Son muy buenas mostrando el escenario distópico o impactante, el gasto loco, la tensión acumulada, la persona marca, pero tienden a enfocarse en mostrar el problema y no tanto en cómo evolucionarían esas sociedades, o cómo la gente, no sé, navega, resiste o simplemente sucumbe a esas realidades llevadas al extremo. Falta un poco el ¿y ahora qué? O el ¿qué significa esto para el futuro? El peso de las implicaciones.
Eso mismo. La debilidad, si la hay, es que a veces la sátira es tan potente que se come un poco la reflexión sobre la trayectoria o la respuesta humana más compleja. Vale, entiendo. Entonces la sugerencia sería enriquecer las narrativas, añadir capas que insinúen un poco más. Sí, capas que muestren o sugieran la trayectoria de esas distopías, o las respuestas humanas, que pueden ser activas, pasivas, exitosas, fallidas, lo que sea, pero que le dé más carnadura a la reflexión, más allá del shock inicial. ¿Y cómo se podría hacer eso de forma concreta? Pensemos en ejemplos. Bueno, en The Simple Man, por ejemplo, se podría añadir un flashback muy corto o una nota visual al pie que sugiera cómo se normalizó vender humanos, o mostrar algún indicio de, no sé, un mercado negro, una resistencia mínima. Algo que rompa un poco la homogeneidad de ese mundo, que dé textura. Justo. O en A Dog's Life, después de la casa de $50,000, quizá una viñeta final que se enfoque en el vacío que eso no llena, o el contraste con alguna necesidad humana básica desatendida al lado. Eso reforzaría la crítica social, claro, la pondría en perspectiva. Y en Happy Ending, que es tan potente ese momento en los bolos, un pequeño epílogo visual, un par de paneles. ¿Ese estallido cambió algo en las relaciones de ellos? ¿O al día siguiente todo volvió a la normalidad opresiva? Claro, darle más dimensión a esa condensación de tensiones, ver si fue catarsis real o solo una válvula de escape. Exacto. Plantear esa pregunta, aunque sea visualmente, invita a una reflexión más profunda sobre nuestras propias vidas, ¿no? Nuestras propias tensiones y cómo las manejamos. Sí, totalmente. Conectar más esas ficciones con nuestra realidad, con las preguntas que nos hacemos nosotros mismos. Eso. Bien, tercer y último punto, el flujo y la experiencia de lectura de la antología en sí. Como formato, la antología de relatos cortos en cómic es ágil, y bueno, ya mencionamos que ha tenido buena recepción, menciones a premios y demás. Eso indica que conecta con su nicho. Sí, la estructura de antología funciona para mostrar ideas diversas, eso está claro. Pero, ¿cómo fluyen esas historias juntas? ¿Cómo es la experiencia de leerlas una detrás de la otra? Ahí creo que hay otra oportunidad. La transición y el ritmo entre historias que tienen tonos y temas a veces tan distintos, se podría optimizar un poco para guiar mejor la experiencia del lector, tanto emocional como reflexivamente. ¿Te refieres a que los saltos pueden ser un poco bruscos? Pueden serlo, ¿sí? Pasar de la sátira de mascotas a la tensión interpersonal casi realista y luego a la distopía más oscura y conceptual de The Simple Man. A ver, la diversidad es un punto fuerte, sin duda, pero sin puentes claros puede sentirse fragmentado. Como si fueran piezas sueltas de distintos autores o momentos, más que un viaje curado a través de las facetas de ese nuevo mundo. Justo. La debilidad sería esa posible fragmentación si las transiciones no están bien manejadas. Vale. ¿Y cómo se podría mejorar eso? ¿Qué sugerencias hay? Pues, primero, reflexionar sobre el orden. ¿El orden actual es el que mejor construye el impacto? Es una buena pregunta. Ahora es A Dog's Life, Happy Ending, The Simple Man. Quizás otro orden funcionaría mejor. Podría ser. Y si se empieza con Happy Ending, es la más anclada en lo cotidiano, en relaciones. Quizás eso engancha al lector desde lo emocional y luego se escala a la sátira y la distopía más conceptual. Interesante. Anclar primero en lo reconocible. Eso una opción a explorar. Y luego está el uso estratégico de elementos de separación o conexión entre las historias. ¿Te refieres a páginas intermedias? Sí, exacto. No tienen por qué ser páginas en blanco. Pueden ser ilustraciones evocadoras, quizás relacionadas con el tema que viene, o citas, o simplemente un diseño minimalista que invite a una pausa, a procesar lo que leíste antes de entrar a lo siguiente. Como puentes visuales o temáticos. Eso. Y también pensar en el diseño general. Una paleta de color que evolucione sutilmente, un estilo de página o de rotulación que cambie un poquito, pero mantenga una coherencia. Claro, herramientas propias del cómic para guiar esa experiencia sin necesidad de texto, para que el paso de una historia a otra se sienta intencional, parte de un todo. Exacto. Para modular el impacto emocional y reflexivo, y que el conjunto se sienta más cohesionado, como un viaje con propósito. Muy bien.
Creo que con eso cubrimos los puntos principales. Para resumir entonces, nuestra revisión de Cuentos desde el Nuevo Mundo destaca que es una obra interesante, con ideas fuertes que conectan con temas actuales, usando bien el lenguaje del cómic. Sí, una base sólida. Y las sugerencias clave para potenciarla serían, primero, articular de forma más explícita o sentida el hilo conductor que une las tres historias. Reforzar la cohesión temática general. Segundo, profundizar un poco más en las implicaciones de esas distopías que presenta. Ir más allá de la sátira inicial para explorar consecuencias, respuestas humanas y conectar más esas ficciones con nuestras propias preguntas y realidades. Y tercero, optimizar las transiciones y el flujo entre los relatos. Pensar en el orden, usar páginas intermedias o elementos de diseño para crear una experiencia de lectura más cuestionada, más guiada y con un impacto acumulativo. Exacto. Son caminos para explorar, para llevar la obra a su máximo potencial. Definitivamente. Esperamos que estas reflexiones sean de utilidad. Invitamos al creador a considerarlas y, bueno, si en el futuro quiere compartir nuevas versiones o trabajos, estaremos encantados de continuar la conversación.